Llega, por tanto, el momento del buen comer, del disfrutar de productos de calidad, de productos asturianos que podemos, bueno, pues poner en nuestra mesa, ya sea para el uso diario, para el consumo diario o para sorprender a esa persona a la cual, bueno, pues queremos agasajar con una buena comida o una buena cena en nuestra casa. En las confluencias de la calle Alejandro Casona con Argañosa, en la calle Alejandro Casona propiamente dicha, nos encontramos con la carnicería La Finca de Valgañón. Vamos a hablar con su propietario, Aitor Valgañón, y vamos a descubrir cuáles son los secretos de la buena mesa elaborados con productos asturianos. Acompáñenos. Bueno, pues asaltamos a Aitor en plena faena, le interrumpimos durante un momentito para que nos pueda atender y nos cuente, bueno, pues cómo preparar una buena comida, cómo llenar bien la mesa. Aitor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, sí. Bueno, pues entonces, vamos a hablar un poquito del negocio que regentas, de la carnicería La Finca de Valgañón, ubicados, bueno, pues en una zona céntrica de Oviedo, como es la calle Alejandro Casona. Cuéntanos un poquito la historia, cómo arranca todo el proyecto de carnicería. Bueno, llevo dedicándome a la carnicería pues 28 años. Surgió que aquí Miguel Fernández Bertasco llevaba 43 años en esta esquina, en la Argañosa, y surgió la oportunidad de coger un negocio con ya una buena cara, una buena dinámica. Nada, nos metimos por aquí, venimos con muchísima fuerza y nada, hasta ahora 4 añitos ya, o sea, 47 años de local ejerciendo la misma actividad. ¿Buena zona? Muy buena zona, gente encantadora, bien ubicada porque es fácil de encontrar, una buena esquina, bien, perfecto, sí, buena zona. Cuando un cliente entra en vuestro establecimiento, ¿en qué estáis especializados? Nosotros estamos especializados, bueno, en carnes, todo en calidad, sobre todo en ternera asturiana de los Valles, la nuestra, y luego en vacuno mayor, ya sea buey, vacas, diferencias de razas, maduraciones, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, un poco en producto gourmet asturiano. ¿Se impone el producto gourmet? Se impone. La gente cada vez tiene más control sobre el producto, conoce mucho más, ya sea por la televisión, el tema cocina y demás, hay muchísima afición. Entonces, bueno, te sorprende muchas veces que traes cosas muy exclusivas, simplemente la pones en las redes y te aparece el cliente que ya tiene ese conocimiento, técnicas, etc. O sea, es increíble. Hablaremos posteriormente del tema online, que creo que es súper importante para negocios tanto grandes como también pequeños. Hay que sumarse también a esas iniciativas. Pero citabas el tema de las maduraciones. ¿Podemos ampliar un poquito? Sí, bueno, el tema de las maduraciones, eso parte de las vacas, ¿no? de los lomos de vaca, donde se afinan, se les dan los días oportunos, donde cree el afinador que está en su sitio el lomo y nada, y de ahí parte, ¿no? Sí, no estamos muy de acuerdo aquí con las maduraciones estas que se están haciendo excesivas, mal hechas. Una buena maduración larga, si acaso, si alguien la tiene que hacer, tiene que ser el profesional, o sea, el proveedor, que tiene las cámaras especializadas, especiales para eso. ¿Qué ocurre? Que vemos por ahí un poquitín el tema de estas maduraciones largas y tal, bueno, cámaras que no se deben de hacer, con humedades que no se deben, bueno, demás, ¿no? Entonces de ahí no puede salir un buen producto. ¿Qué hacemos en la finca de Valgañón? Pues tenemos unos selectores. Nosotros, a nuestro criterio, los lomos de vaca tienen que tener pues, unos 30 días, 30, 40, y nuestros selectores, tenemos 3, nos escogen los lomos, los dejan en los percheros el tiempo y los van sacando a medida que está correcta la carne, ¿vale? Que está en su sitio según los parámetros. ¿Qué ocurre? Los grandes asadores de España, los número 1 de toda la vida, pues no maduran. Las carnes salen con 30 días y están en su sitio y nos dejan sorprendidos, nos dejan, o sea, es cuando te gusta, ¿no? Tienes el sabor de la vaca y demás.
tenemos que crear afición por la carne, no que se encuentre el cliente con cosas, sabores que no se deben y demás. Por lo tanto, bueno, eso, aquí trabajamos las maduraciones cortas y tal, las maduraciones largas las dejamos para el profesional, siempre y cuando salga de ese punto, de esa cámara, se pula la pieza y se coma, ¿vale? En esos 3-4 días y tal. No estamos de acuerdo cuando se meten en cámaras que no se debe, que cogen humedades, hay más bacteria, más historia y tal, y ya no está correcta la carne. Entiendo que trabajar con una materia prima buena es un secreto de calidad y una virtud para el éxito. ¿La ternera asturiana está a la altura de las mejores? Hombre, está tan a la altura de las mejores que está categorizada como la mejor de Europa, como ternera. Tenemos que potenciarla, tenemos que darle brío, estar orgullosos de ella. Está, o sea, pues países como Arabia Saudí y demás, pues se la rifan. Claro. Vamos a hablar de un producto que en Arabia Saudí no se lo deben de rifar mucho, pero aquí estamos los españoles para consumirlo, que es el jamón. Bueno, solamente basta entrar y ver una amplísima exposición de lo que es jamón que tenéis de marca propia. Efectivamente, esto surgió así de modo casual. Un viaje que estaba haciendo, paré a saludar a mi proveedor de los jamones, ahí en Guijuelo, y los pillé en un menester. Bueno, tenían que hacer un viaje a comprar los cerdos y tal para la cría y demás, y me invitaron a ir con ellos. Me fui con ellos y fue una experiencia muy grata. Me vine con la idea de cómo hacer yo mi jamón, ¿no? mi ideal de jamón. Esto lo comenté con Enrique, mi proveedor, y claro, decía, pues sí, es el jamón ideal, pero claro, no entra dentro de lo industrial. Tú sí podrías hacerlo y tal. Entonces pedí permiso a ver si me podría dejar las instalaciones y un poco su ayuda y su mano. Y así lo hicimos. Hicimos unas partidas en las que salieron perfectas, hubo mucha demanda, se movió muchísimo. Nos vinimos arriba y luego surgió, ahí viene la casualidad, que este hombre pues se jubiló y la nueva gerencia nos dejó continuar la misma actividad, ¿no? Nuestro rinconcito y nuestras cosas. Esta gente son García Grande de Guijuelo y nada, trabajamos así en conjunto, muy bien asesorado y sale un producto fantástico. Excelente. En jamones, como en todo, hay distintas calidades, es decir, no todos los jamones son iguales ni el sabor es el mismo. Para nada. O sea, pues por ejemplo, para que te hagas una idea, este jamón nuestro pues se cura en bodega natural. Se le da 3 años. En la bodega natural pues ya tienes que darle un tiempo de más. Se le reduce un poco en sal, un poquito que le redujimos en sal y tal, para que sea un poquitín más mantecoso. Pues eso también le hace añadido a la curación, ¿vale? En bodega. Ya eso más junto con cuando compras los cerdos y tal, determinadas características y demás. Para que te hagas una idea, por ejemplo, en el cebo de campo, la normativa permite, o sea, obliga a estar 2 meses en campo. Pues en este caso, como no es un modo industrial, no es un modo tal, bueno, pues se les da un poco de más, etcétera, etcétera. Y claro, por supuesto que no todos los jamones son iguales, ¿no? Cuando vemos un jamón de estos un perchero de una gran superficie, 100 euritos, bueno, pues eso ya va con los procesos de aceleramiento y, bueno, cada uno... En cuanto a los jamones, para continuar con el tema, ¿es un producto de todo el año o es más de Navidad? Es decir, en Navidad se dispara. Es todo el año y incluso yo creo que cuando más se dispara es en verano. En verano sí, sea por la hostelería, terracitas, incita un poco la cervecita al vino, al jamón y tal. Y yo creo que puede estar más fuerte en época de verano. Claro está que en diciembre, en época gorda, pues se mueve todo producto, ¿no? Y todo se magnifica y el jamón como gran producto pues se magnifica el doble. Bueno. Es un indispensable en la mesa en Navidad, efectivamente. Quienes opinan de esto hablan también de la cecina y dicen, cuidado, la cecina puede estar a la altura de un buen jamón. Por supuesto que puede estar a la altura de un buen jamón. La cecina en el caso nuestro es algo similar al tema que hacemos con el jamón, simplemente que lo delegamos todo al productor.
Nosotros al tener el nivel que tenemos de vacuno, con los lomos, con los chuleteros y demás, decidimos que cuando encontráramos los lomos ideales, que son muchos al cabo del año, compraríamos la bola. Nuestro proveedor eso pues lo potencia, ¿no? Es un ánimo, ¿no? para él, para mí. Entonces, ¿qué ocurre? Que cogemos la bola, se la trasladamos al chacinero, a nuestros chacineros los que delegamos el tema, los que creemos los ideales, y les conseguimos piezas durante el año pues espectaculares, ¿no? Ahora mismo ya están entrando las piezas espectaculares. No obstante, tú si tuvieras que recomendar, Aitor, oye, para quedar bien en casa, bueno, típica comida o cena de compromiso, ¿jamón o cecina? Pues las dos cosas, es que a ver, el que conoce una buena cecina, o sea, es brutal, ¿vale? Incluso aquí tenemos ahora mismo, acabamos de incorporar la de Wagyu y tal, para que veas cómo se está buscando, cómo se le está rizando el rizo al tema cecinas. Los que somos apasionados de la cecina, pues es que es un indispensable. Pero es que el jamón, ¿quién lo quita? O sea, es que no se puede quitar de ninguna mesa. Nos quedamos con los dos. Vamos a ver, vamos a hablar también de un producto que está teniendo mucho auge, considero, y que incluso en Oviedo se celebraron, no sé si las Olimpiadas y los Oscars, que es los quesos en este caso, ¿no? Bueno, pues lo vimos en el Calatrava hace unos meses, donde se dieron cita prácticamente las principales marcas de quesos y estaba, bueno, pues lleno. Fue un certamen impresionante. En quesos también estáis creciendo. En quesos muchísimo, es increíble el mundo del queso, cómo avanza. Tanto es así que aquí llegamos a tener entre 70 y 80 referencias en época fuerte, ¿no? Son los meses de septiembre, noviembre, diciembre, enero. Dice mucho, una tienda tan pequeña que llegamos a tener esa cantidad de quesos. Hablamos de internacionales, nacionales y los regionales, los imprescindibles. Y sí, el cliente que es quesero, o sea, come hasta leche, ¿vale? O sea, es un cliente potencial. Luego está, bueno, la parte del cliente y tal, que no puede y incluso lo pasa mal el venir y ver súper escaparates de queso y demás. Que luego está la otra parte, la parte, bueno, pues que el que no es quesero, ¿no? Pero es que es increíble la diferencia que hay, ¿no? El que es quesero se muere, se deshace. Vamos a hacer patria. ¿El queso asturiano está en primera línea? Por supuesto. Hombre, hay que trabajarlo todo, hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que darle los cuidados que hay que darle, ¿no? a todo producto para tener calidad, pues tipo los franceses, tener esos niveles, estar en el mundo entero. Por supuesto, tenemos un productazo y tenemos el mejor ganado, los mejores pastos, o sea, hay que darle mucha caña. Aquí a lo nuestro, bueno, pues nos encontramos también dentro del producto asturiano, muy cerca de los quesos, con las fabas. Bueno, además de otro buen número de legumbres, pero bueno, fava de Pravia, te veo. Para una buena fabada, ¿podemos optar por esta? Por supuesto, aquí traemos el top, ¿no? de las fabas. Aquí se trata de que cuando uno hace una fabada, a la siguiente te acuerdes y recuerdes el sitio como tu fabada 10. Traemos el top, la de Pravia, y por supuesto para una buena fabada imprescindible, muy imprescindible, es el de embutido. El compango. Exactamente, pero muy buen embutido, ¿vale? No querer ahorrar, o sea, hay que hacer un plato de calidad, lo que nos va a suponer es muy poco más en la bolsa de la compra. En el ticket hay que meter muy buen embutido. Vemos también a tu compañera con tema charcutería. Ahí también, bueno, pues es una buena base de negocio. Sí, la charcutería siempre es agradecida, las buenas mortadelas, los buenos jamón york, etc., ¿no? La charcutería va en crecimiento, ¿vale? La gente demanda más elaborado, menos cocinar, menos... Entonces, bueno, pues la charcutería va ganando posición y hay que darle calidad. Vamos a hablar del cliente, el perfil del cliente. ¿Tenéis algún tipo de cliente tipo, valga la redundancia, o es, bueno, pues para todos los públicos? Bueno, es para todos los públicos, no hay que olvidar que somos una carnicería del día a día, simplemente con una gran ternera, los cuidados que le ponemos nosotros al producto, la búsqueda, que de eso nos encargamos nosotros.
Pero bueno, sí es verdad que de fin de semana nos crece el cliente que va buscando el foodie, que va buscando algo un poco más especial, algo más top. Nos ven por las redes, bueno, pues te aparecen porque has sacado el producto. Solemos meter productos aleatorios así para que la gente pues no se aburra, lleguen, tengan sorpresas, puedan poner en su mesa cosas más chulas, más, igual que pones un gran vino, pues pones una gran cecina, pones un gran jamón, un gran queso. Y el tema de los chuletones, ¿no? Que la gente joven, pues el tema chuletón es increíble. Lo cual es una buena noticia, ¿no? Que los jóvenes, bueno, pues se inclinen por lo que a priori debería ser, bueno, un producto que para la gente mayor, no, los jóvenes van a ello. Los jóvenes está creciendo mucho, ya te digo, por el tema de la cocina, ¿no? Los conocimientos que tienen de cocina es increíble. Un chaval con 25, 30 años, pues tiene unos conocimientos increíbles. Sí hay una demanda mayor de los cortes nobles, ¿no? de la carne, eso va creciendo. La buena carne, los buenos cortes, bueno, son gente que no tienen que alimentar familias, más a capricho, ¿verdad? Exactamente, entonces va la cosa más a capricho, más... bueno, es un cliente ideal, además fantástico, se dejan aconsejar, son tranquilos y el tener conocimiento, el que el cliente tenga conocimiento para nosotros es un plus. Cuando se entra en vuestra carnicería, aparte del producto de calidad, quizás lo primero que sorprende es que es una carnicería moderna. Quiero decir, no tiene que ver nada con aquellas carnicerías que vimos antaño, es decir, todo está muy colocado, con esmero, con gusto, todo, bueno, pues tremendamente bien presentado. Y ahora os sumáis al tema online, que creo que es fundamental, ¿no? Sí, bueno, el tema de colocación, higiene y demás, eso es una máxima. Por supuesto, el gran producto hay que presentarlo, merece un cariño, un respeto, bueno, de ahí la colocación y el procurar ser más atractivos para el público, ¿no? Estando como están hoy en día las cosas respecto a las carnes y demás. Luego el tema online, bueno, pues nos lo estaban demandando muchísimo, ¿no? Estábamos trabajando de forma rudimentaria, de teléfono y demás. Y con el tema de pandemia vimos que creció el tema online, demás, no dábamos abasto, no podíamos, pero tampoco dábamos abasto con la demanda. ¿Qué hicimos? Bueno, pues hemos hecho un montaje de una tienda muy guapa, online, muy fácil, no le hemos potenciado muchísimo porque pretendemos ir muy despacito, ¿vale? Pretendemos ir haciendo muy bien las cosas y demás. Ya llevamos un año con ella, muy contentos, y este año le vamos a dar un poco más de fuerza, ¿vale? Estamos nosotros más fuertes, más aprendidos y bueno, queremos darle fuerza. Bueno, hemos repasado la ternera, la charcutería, los quesos, las fabas. Nos falta el lechazo. ¿Qué podemos decir del lechazo? Bueno, pues el lechazo aquí siempre tiramos por la raza churra o castellana. Siempre procede del norte de Castilla. Principalmente Valladolid es de donde lo traemos. Y bueno, es el lechazo, o sea, no es la raza que para generar carne, ¿no? Para generar el cordero de carne. Es el lechazo donde sus madres y demás están destinadas al queso. Entonces, bueno, es un producto de garantía total, ¿no? Es sin fallo, es una maravilla. Luego ya, para completar bien lo que es la mesa, tenéis ya incluso yendo a delicatessen, patés, bueno, pimientos, de todo tipo de productos, incluso, bueno, pues licores y hasta la sidra. Obviamente, la sidra no puede faltar y un gran vino, pues tampoco, ¿no? Nos declinamos aquí por unos parientes, Alegre Valgañón, Bodegas Alegre Valgañón. Son unos vinos de autor, donde está, bueno, la Calleja, Alegre Valgañón Blanco, el tinto. Bueno, muy bien de precio para ser el tipo de vino que es, algún cava y algún champán. Y luego, por supuesto, pues para complementar una buena mesa, pues grandes patés, aceites como el verde esmeralda, pues unos buenos lomos de bacalao en aceite y tal, para acompañar cualquier ensalada, etcétera. Bueno, vermús, etc. Bueno, abiertos de lunes a sábado, solo nos queda que invites a la gente a que venga, os conozca, deguste, pruebe
repita, estoy convencido, y si no, en la tienda online. Por supuesto, os invitamos a todos a que vengáis a conocernos y bueno, pues al que le quede un poquito más lejos y demás, tiene las redes sociales como Instagram o nuestra página online donde puede adquirir todos los productos. Si no, bueno, pues por teléfono de manera analógica también se les atiende, ¿vale? Pues Aitor, encantado de conoceros, un placer haber comprobado todo in situ y ahora solo nos queda, bueno, pues guardar el hambre hasta la hora de la cena y degustar cuando tengamos que preparar, bueno, pues una cena especial o quizás también, ¿por qué no?, la comida diaria. Bueno, pues ya sabemos a dónde dirigirnos para tema de carnes, embutidos, quesos y todas las delicatessen que podamos imaginar con producto asturiano.